Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Energía y Realidades Paralelas. Ya vamos, si no me falla la cuenta, en el número 8. Gracias a todos aquellos que están interesados en estos temas y que me han ido siguiendo episodio a episodio. Lleva una secuencia, es importante que si pueden verlos desde el principio, quienes no los han visto todos, este, así van adentrándose un poco más. En esta ocasión voy a hablar principalmente de lo que es las realidades paralelas, sin entrar en mucho tema en otras cosas, como hablé en otros momentos del plan del alma, de nuestra, de cómo se espejea bueno, cómo la realidad es nuestro propio espejo, etcétera, ¿no? Y muchos otros temas. Voy a entrar más a cuestiones prácticas sin antes eh, mencionar que es muy importante que tengas en consideración que para poder trabajar en este tipo de técnicas de crear la realidad, es muy importante que te metas en la cabeza y espero que ser claro en cómo lo explico y quede muy bien entendido. Tienes que hacer un cambio de paradigma, empezando por ahí. Eh, Muchas de las personas que han estado en el tema espiritual por algunos años se han dado cuenta que salieron de esa parte religiosa por las incongruencias que encontraron. Sin embargo, una base que no cambiaron. Es decir, por ejemplo, en la religión nos enseñaron que Dios era el que elegía o el que decidía sobre tu realidad en todas las cosas. E incluso cuando te pasaban cosas que no entendías y le ibas a preguntar al ministro o al pastor o al cura, ¿no? Al padre, te decían frases como que los designios de Dios nos son desconocidos y pues en pocas palabras porque no tenían ni la menor idea de qué contestarte, ¿no? Sin embargo, algo que quiero que entiendas es que la fuente vive en ti, la divinidad está en ti y no está separado. Y tú vienes a vivir una experiencia que tú elegiste vivir. Y con esa experiencia humana, aquello que tú vas creando te va llevando hacia un camino, un trayecto, una trayectoria, un lugar que va en total congruencia a donde tú quieres ir. En principio pareciera que es como para alimentar el ego o estar pensando que no necesitas de Dios y puedes crear tu realidad, pero pensar así es una forma de pensar en la separación, tal cual como nos lo enseñan las religiones, que Dios está allá, eres pecador, desde el pecado original, ¿no? Que hasta el día de hoy yo nunca he entendido de dónde viene esa ridiculez y estás alejado, estás separado. Y bajo ese concepto, estás luchando el tratar de acercarte y te dan un montón de pasos a seguir y la realidad es que no ves con mucha claridad que te puedes acercar, ¿no? Cuando tú estás conectando con tus realidades paralelas y a la vez también, porque eso lo vas a vivir, vas a conectar también bueno, estás conectado, es que quiero usar la palabra correcta. Estás conectado con tu yo superior, con tú mismo en la parte espiritual todo el tiempo, pero no eres consciente de ello y no tienes una comunicación fluida, ¿no? Con él. Pero siempre has estado conectado, así como
Tu yo superior está conectado a la fuente, o sea, no hay separación. Entonces, bueno, obviamente cuando no estás separado y empiezas a pensar en términos que tú eres parte del todo y eres una experiencia más que estás brindando a la fuente, o sea, estás experimentando para la fuente, que eres parte de ella. Entonces, ¿en dónde está la separación y en dónde Dios va a elegir por ti o en dónde está mal que tú tomes tus propias decisiones, que es totalmente congruente con el libre albedrío? Porque si no, entonces no tienes libre albedrío. Y ese libre albedrío va aunado, bueno, va pegado el amor incondicional. Y ese amor incondicional es hagas lo que hagas, como lo hagas, es tu experiencia y no dejas de ser amado nunca, incondicionalmente. Entonces, cuando empiezas a verlo desde otra perspectiva, ahora empiezas a pensar, bueno, si yo soy el que elige esa realidad y yo soy el que la experimenta, lo dice muy, muy claro en los libros de esta Dolores Cannon. Ella menciona, somos el escritor, el actor y el director de la obra o de la película. Eres todo en tu experiencia. Por eso yo me refiero a que eres el Dios de tu universo. Y entonces, bueno, cuando tú estás escribiendo tu guión y luego lo estás viviendo, pero también lo estás dirigiendo, porque puedes ir cambiando el guión y ahora cambiar el curso. Lo haces por una cosa, porque tienes una pasión o algo hacia donde que te está impulsando de ir en esa dirección. Y lo segundo es que cuando eres consciente de que tú estás creando tu realidad, estás experimentando momento a momento tu propia creación. Entonces ya no existe el que te quejes que por qué Dios me mandó esto. Aquí ya cambia. Si te enfermaste, ya no existe por qué me mandó esto. Ya existe qué hice, qué hay en mí que está generando vivir esa experiencia. Y la pregunta que te tendrás que hacer es, ¿por qué elegí esta experiencia? Y ese es uno de los puntos sobre los que voy a estar girando, el que es la elección. La elección es lo que realmente te hace al final terminar en un punto A o B o C o D o el que quieras experimentar. Sin embargo, todo el tiempo puedes cambiar. Si ya elegiste y estás experimentando algo que no te satisface, puedes elegir cambiar a otra realidad. La cosa es que te vayas acercando a una realidad mucho más alineada con lo que tú eres, con tus dones, con lo que eres bueno, en lo que te llama la atención, lo que te gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y no como hoy por hoy, como le he dicho en otros capítulos, no todos vinimos a aprender lo mismo, ni todos vinimos a querer ser ricos. Entonces, pero eso sí, quienes te enseñan, que normalmente son los que ya lograron una trayectoria en esa que sí es muy probable que hayan venido a experimentar eso, vienen a enseñarte y creen que todos deberían de poderlo y no es así. Cada uno tiene su propio plan, cada uno tiene su propia experiencia y bueno, ya también lo he dicho antes, no caigamos en el concepto que el que entre más dinero tienes eres más rico, realmente eso no es real. Ya lo expliqué en otros capítulos, ¿no? Y como al final la abundancia fluye y viene a través de la fuente hacia ti y fluye
a través de ti, como fluye también la salud, como fluye cualquier otra experiencia que tienes en tu vida. Me voy a enfocar un poquito en la salud. Por ejemplo, fluye correctamente y tienes una buena salud cuando tú fluyes tanto en mente y en emoción y físicamente. Con eso estás alineado, eres congruente en cuanto a eso. ¿Por qué si eres consciente y reconoces que tus pensamientos y tus emociones pueden enfermar tu cuerpo, pero también las decisiones que tomes o las elecciones que tomes de cómo tratar a tu cuerpo puede afectar en tu salud o no, entonces te das cuenta y empezarás a tomar decisiones diferentes en cuanto a qué es lo que pones en tu mente, en cuanto a qué es lo que sientes, o eso que sientes que está muy negativo, en vez de darle la vuelta y no verlo, hacer como que no lo veo, mejor lo enfrentas, lo sanas, lo resuelves y continúas tu camino. Porque al final el cuerpo lo que hace no es otra cosa más que reflejar la propia energía que estás generando con tu mente y tus emociones. Entonces, si quieres también una realidad diferente en ese aspecto, tienes que empezar a decidir de una manera correcta qué es lo que quieres con tu cuerpo y tu experiencia en este cuerpo. ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres sentirte fuerte, con energía, etcétera, etcétera? Entonces decides eso y después de que lo decides, pusiste ya la atención ahí y empiezas a tener de poco en poco una guía de cómo irlo haciendo. Y la mayoría de las veces no necesitas meterte a estudiar cuestiones de nutrición ni nada de eso. Más bien te vas a ir dando cuenta que intuitivamente hay cosas que no vas a querer elegir comer porque no se te antoja o hay cosas que se te antojan, pero es más una cuestión intuitiva, no una cuestión mental a la que estás acostumbrado. Entonces, conforme vas adentrando, te vas conectando más con tus realidades, con tu yo superior. Obviamente conectas más con tu cuerpo y empiezas a tomar elecciones diferentes. Ahora, eso no quiere decir que nunca vas a volver a cometer errores y siempre vas a elegir bien, no. Como es un proceso de aprendizaje continuo, entonces, bueno, pues evidentemente vas a prueba y error, a prueba y error, a prueba y error, y puedes regresar y a cometer los mismos errores de antes, y eso quiere decir que no cerraste como bien el ciclo o faltaron cosas que aprender y entonces vuelves, ¿no? Pero al final tienes ya una herramienta en la que tú puedes estar trabajando de manera continua. Eso es lo más importante. Ahora, regresando en esa parte de que creíamos que Dios decía todo, después aquellos que dijeron, me voy a salir de la religión porque no es congruente, porque no, porque es un engaño, porque es manipulación, por la razón que fuera, decidieron irse a la parte de New Age, donde te enseñaron de ángeles, arcángeles y un montón de cosas más. Y después empiezas a pensar en términos de que ahora ya no es la voluntad de Dios la que hace que vivas experiencias, sino que luego estás esperando, o vives ciertas situaciones, sino que estás esperando que alguien externo a ti te diga cómo deberías de actuar o qué deberías de hacer. Esa es otra de las cosas que yo les llamo, no son otra cosa más que distracciones. Primero te distraen y te dicen que tú no tienes la capacidad de crear, que tú no tienes, que estás separado, en pocas palabras, no tienes ni el poder ni la energía, no tienes la capacidad de hacer nada por ti mismo. Y luego ya te dicen sí puedes hacerlo, pero te tienen que estar diciendo que tienes que hacer porque tú no sabes qué es lo que tienes que hacer. Saca eso a un lado. Porque muchas de las veces, y lo digo por experiencia propia, yo me quedé esperando o pensando de una manera tonta
tratando de interpretar señales que eran según esto respuestas, tomé decisiones en base a esas interpretaciones de señales, pero era más con la mente que terminó decidiendo cosas incorrectas y terminé pagando platos rotos. Entonces, la realidad es que cuando empecé y dije, voy a dejar esto a un lado y lo que voy a hacer es a escucharme a mí mismo. ¿Y de qué manera utilizas para escucharte mismo? La meditación. Silencia tu mente y vas a escucharte. Vas a escuchar tu cuerpo, vas a escuchar tus emociones, vas a escuchar tus pensamientos y entonces vas a poder también conectar, ir haciendo cambios y también conectar y hacerte preguntas. Hacer preguntas de quizás si tienes dudas de ciertas decisiones, este, o quieres ver algo de una perspectiva diferente, puedes hacer preguntas y hacer un cambio respecto a esa situación o tomar una decisión mejor fundamentada, no nada más en la mente, sino considerando también la emoción. Y sobre todo empiezas a ver más allá. A mí me ha pasado que empiezo a ver ya no en términos tan cortos, sino esta decisión que tomo, ¿a dónde me lleva en tanto tiempo, en un plazo más largo? Pero también cómo impacta aquí, acá, acá, acá. Y curiosamente, de las decisiones que he estado tomando ya quizá de un par de años para acá, han sido basadas en eso. Y decisiones que antes no hubiera tomado, o sea, me pasé muchos años no tomando decisiones. Después de hacer cada vez la conexión más profunda, tomé decisiones que yo sabía cómo iba a vivirlo yo, cómo iba a vivirlo la otra persona, cómo lo iban a vivir otros más involucrados. Sabía qué era lo que tenía que aprender la otra persona, qué es lo que yo tenía que aprender y me dejé llevar por el proceso y vivirlo como debe de ser. Y tal cual fue y tal cual ha sido benéfico para todos los involucrados. Entonces realmente cuando empiezas a meterte más en profundidad, a escucharte cada vez más, puedes ver muchísimo más allá porque ya no estás viendo con tus ojos, estás viendo con los ojos de tu yo superior que tiene la capacidad de ver de una manera mucho más amplia todo el panorama de una situación. Entonces, volvemos a lo mismo, si vas a entrar a este tipo de técnicas, hazlos sabiendo que vas a tener un gran beneficio en todos los ámbitos de tu vida. Ahora, debes de tener muy claro qué quieres y hacia dónde vas. Y bueno, a lo mejor puede que muchas cosas no te queden todavía muy claras, es entendible, porque nadie nos enseñó qué es lo que tenías que hacer o hacia dónde deberías dirigir la mirada, ¿no? Pero con el paso del tiempo vas eligiendo de una manera más adecuada y vas siendo más selectivo. Eh, por ejemplo, me ha pasado, yo siempre estuve acostumbrado y todavía no lo termino de cerrar bien y hacer el cambio completo, pero estoy en un proceso ya muy cercano en el que siempre me estresaba yo por el trabajo y siempre, bueno, llegaba en algún momento que ya me sentía agotado, dolor de espalda, de hombros, ya se me subió el dolor a la cabeza, etcétera. Y hubo un momento en que me empecé a ver, o sea, llegué a un momento en que me cansé de vivir así. Y entonces dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿cómo hago este cambio? Y entonces me empecé a observar. Y después de estarme observando, me di cuenta que mi conducta, o sea, yo traía una creencia y una programación que venía de mucho tiempo atrás, que era mejor trabajar bajo presión. ¿Y qué es lo que hace eso? Estresarte. Y estresarte, pues te va enfermando.
te genera dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, pues es estrés. Y curiosamente me di cuenta que yo tomaba decisiones de recibir situaciones que no me correspondían resolverle a otras personas o que yo quizá no necesitaba, bueno, por otra situación de carencia en cuanto a dinero, siempre pensaba que necesitaba más dinero, entonces siempre aceptaba trabajos de tal forma que me sobresaturaba y eso me generaba mucho estrés y demás. Entonces, al hacer un cambio en el paradigma y en la forma de pensar, este, ahora tengo eso bajo control, no tengo una preocupación por el dinero, no tengo una preocupación, más bien esa preocupación ya no hace que acepte trabajos por carencia, sino los acepto por gusto, porque quiero hacerlo. Aunque hay veces, me acaba de pasar que acepto un trabajo que ya sé que no debería de haberlo aceptado, ya me estresó, pero fue por apoyar a alguien. Entonces, bueno, ahí es donde tienes que aprender a elegir, sobre todo, quién es primero, tú o la otra persona. Entonces, sobre esos términos empiezas a tomar decisiones, porque la realidad es que no tenía yo la necesidad de aceptar ese trabajo, hablando de necesidad económica. Entonces, al final, bueno, tomé la decisión, me di cuenta otra vez que me generó estrés y eso ya me enseñó otra vez una cosa más, al saber elegir. O quizá, no quiere decir que diga no, pero quizá digo sí bajo estas condiciones. A, B, C, D. Si cumples esto, le entro. Si no lo cumplimos, no le entro. Entonces, de esa manera ya tienes mucho más claro qué es lo que quieres, pero es porque ya sabes qué es lo que quieres, cómo quieres vivir, quién eres tú, etcétera. Es que me ando distrayendo porque de repente vi pasar una arañita por ahí, pero bueno. Este, entonces, bueno, realmente lo que tienes que es estarte observando e ir eligiendo de una manera más adecuada. Lo mismo pasa con un trabajo, lo mismo pasa con una situación de pareja. Muchas veces nos quedamos pensando que debemos estar ahí, que lo haces por la otra persona, que lo haces por amor, que lo haces por tus hijos, que lo haces... Y no te das cuenta que te estás dejando a un lado, estás tomando decisiones que no te llevan a un camino que es al que tú quieres y que muchas veces estás tomando decisiones por la otra persona, dejándote a ti, dejándote de lado. Eso hace que no estés creando tu propia realidad, porque estás creando en relación a alguien más. Debes de crear en relación a lo que tú quieres, a tus deseos, a tus sueños, y muchas veces pues estás dejando de lado eso desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, si tienes aquellas cosas que dejaste pendientes, las pusiste en pausa, es el momento de ir detrás de ellos y no estar dudando de que pasará, funcionará, ya se me pasó mucho tiempo, ya estoy grande, ya no. Hazlo, hazlo. Verás que con esta herramienta puedes hacerlo. También hay otra, digo, ahora, se trata de experimentar. Y para eso, bueno, a mí me ha gustado mucho experimentar. En algún momento leí uno de los libros de Rhonda Byrne, creo que se llama. Bueno, es la que hizo la película El Secreto, o el libro El Secreto, y luego la película. Fue otro libro que sacó después. Y bueno, digo, bastante interesante, pero ahí menciona una técnica que se las voy a compartir muy interesante, que a mí me dio una vez, no lo he usado muchas veces, pero la vez que lo usé, me dio un resultado que me quedé impresionado. En algún momento, dentro de los equipos que yo tuve aquí en mi negocio, había un plotter, un Epson, que era muy bueno, pero de repente ya tenía sus años. Eh, Había una cierta calibración que necesitaba el servomotor y
le tuve que cambiar el motor, ¿no? El servomotor, porque pues, ya falló después de tanto tiempo. Y yo pensé que era simplemente cambiarlo, ponerlo y ya, y simplemente marcaba un error porque había una calibración muy específica de tensión que necesitaba. Pero ni siquiera los mismos técnicos de Epson sabían cómo se podía hacer. Decían que necesitaba un equipo muy especial y shalala. Y la cosa es que, bueno, pues yo tuve ahí el equipo, lo tenía parado, nomás no podía hacer que caminara. Y entonces la técnica que decía en el libro es que antes de dormirte visualices eso que quieres como resultado. Y entonces yo antes de dormirme me imaginaba que el plotter estaba trabajando y trabajando y trabajando y no paraba, ¿no? Otro día lo seguía haciendo, lo seguía haciendo. Y a lo mejor me llevé una semana, pero constante. Todos los días lo fui haciendo sin olvidarme ni un solo día. Y de repente hubo un día que soñé que equipo estaba, o sea, soñé que yo estaba en mi negocio y estaba viendo y el equipo estaba trabajando y todo súper bien. Y ese día me levanté y dije, ya el equipo va a trabajar hoy. Fue curioso porque me levanté con una certeza de que ya iba a trabajar. Aunque no le había hablado a un técnico, no me había buscado nadie. Es como todo, no sabes qué pueda pasar. Entonces yo fui, destapé el equipo, digo, siempre me ha gustado meterle mano a las cosas y arreglar y demás, entonces no me daba miedo hacer, le moví, le hice, de verdad que totalmente intuitivo y ni siquiera lo hice muchas veces, ni me la pasé horas todo, o casi todo el día. Moví, todo, lo prendí, hizo todo el inicio, empecé a imprimir y se acabó el problema. Y dije, qué bruto, ¿no? Bueno, obviamente ya cuando quedó esa parte que yo había movido, pues ya quedó calibrada y ya no tenía ningún problema. Entonces ya cerré y fue impresionante. Y obviamente, bueno, hoy por hoy me doy cuenta que es una cuestión en la que tú estás poniendo, cuando estás antes de dormir ya estás en estado de relajación, de calma. Entonces ya estás en un estado en que ya estás conectando, ya estás en alfa, ya cayendo en beta. Y entonces esa realidad la estás creando, obviamente con la mente y la emoción. Yo obviamente pues, estaba emocionado porque veía el equipo trabajando. Y la realidad no es que tú la vayas a hacer. A lo mejor me pudo haber hablado un técnico y decirme, oye, ¿sabes qué? Ya conseguí el equipo, voy mañana o estoy aquí, si quieres te lo arreglo. No sé, pueden ser mil formas. La cosa es que esa fue la forma en la que yo lo pude resolver. Y bueno, si pueden, úsenla porque sí es muy efectiva. La he usado para otras cosas. Les digo que no mucho. Uso más las meditaciones, de las realidades paralelas que están aquí en el canal. Y y bueno, pues se me está acabando el tiempo, pero bueno, era importante recalcar eso. Eres el creador de tu realidad, nadie más va a crear por ti. No tienes que estar pensando en que si Dios quiere o no quiere. Si tú lo deseas, tú lo sueñas, no tienes que cuestionarte eso. Obviamente, aquello que estás eligiendo es lo mejor para ti, para tu mayor bien y el de los demás. Entonces no tienes por qué estar dudando de nada. Hazlo, sigue tu intuición, sigue tu corazón y verás cómo empiezas a hacer magia de manera recurrente. Nos vemos en el siguiente. Que tengan excelente Semana Santa y nos vemos en la siguiente. Bye.